Vamos a ver. Esperando conectarse. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. La ley de ¡Hola! Murphy, ya sabes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un placer. Igualmente, nos conocemos por fin. Sí, por Que fin. hemos hablado mucho, pero no en directo. No, y no nos hemos puesto cara. Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí, A porque vosotros por esta plataforma. igual que les he dicho a tus compañeras, Laura y Silvia, que el trabajo que hacéis es maravilloso, porque por lo que estamos pasando, pues el hecho de que estéis presentes contestando todas las dudas y miedos que tienen y que tenemos, pues de verdad es de no sé, o sea, lo agradecemos infinito y yo mucho más. Para Porque nosotros es un placer, te lo aseguro. porque todas nuestras clientas, la verdad es que pues tienen muchos miedos, tienen muchas dudas, tienen muchas preguntas, preguntas que nosotras, claro, como entrenadoras y fisios no sabemos responder y que siempre intentamos derivar, ¿no? Y bueno, en este caso además, bueno, preséntate tú, cuéntanos. Bueno, yo soy John Díaz Alcántara, ya me presenté en el vídeo que ha colgado Raquel. Soy ginecólogo en el Hospital Infanta Cristina. Me dedico sobre todo a la parte más puramente ginecológica, a la mama, a la laparoscopia, pero también me dedico a la reproducción asistida, ¿vale? Que es a lo que me gustaría enfocar esta charla. Pero como todos los que trabajamos en la sanidad pública, hacemos un poquito de todo y también hago ecografía, llevo embarazo, así que prácticamente me podéis preguntar de casi cualquier cosa. Aquello que no sepa contestaros, pues os intentaré contestar por mail, ¿de Eso, acuerdo? eso es. Vale, bueno, realmente, mira, acabo de entrenar a Laura Baena, que es la fundadora del Club de Malas Madres, y justo ella me decía, ella tiene un montón de mujeres madres, futuras madres y que ya son madres seguidoras, ¿no? De hecho, creo que es la que más tiene. Y que le preguntan muchísimo por el tema de la reproducción asistida, qué está pasando ahora, si se ha parado todo, las que estaban en tratamiento, cómo se está haciendo, si alguien puede empezar ahora. Entonces, si nos das un poco así como de info general. Pues esto ha ido poquito a poco, ¿vale? Cuando ya nos empezábamos a oler que esto, bueno, que el estado de alarma se iba a implementar en España, hubo un comunicado de la SED en el que nos recomendaban que bien parásemos aquellos ciclos, bueno, no que parásemos, que terminásemos aquellos ciclos que ya habíamos empezado, es decir, si tú habías empezado una estimulación ovárica de una mujer, obviamente la vas a acabar, no vas a dejar en medio de tratamiento a una mujer, pero lo que nos recomendaron no hacer es transferencias embrionarias. Es decir, todos aquellos embriones que teníamos pendientes de transferir, lo que se ha hecho es criopreservar hasta que pase todo esto, porque no sabemos qué efecto puede tener la neumonía por COVID en la implantación del embrión o en el desarrollo embrionario en el primer trimestre. Esa ha sido la recomendación. Así que de momento estamos parados. Lo que yo sí que sé es que muchos de mis compañeros, yo no lo estoy haciendo, están haciendo consultas telemáticas como esta, ¿vale? Igual empresas o clínicas más grandes están haciendo consultas telemáticas. De esta manera, primeras consultas, solicitudes de pruebas, etcétera, sí que las pueden hacer. Ajá. Bueno, yo tengo mucha gente alrededor, obviamente, que estaba o está en este proceso, pero la más cercana es Elena, ¿no? Que también forma parte del equipo de MindFit y que en realidad ella era la que quería estar hoy aquí para hacerte 1 millón de preguntas. Pero bueno, ella precisamente está en este proceso y lo que le ha pasado a ella ha sido que le pillaron yo lo desconozco todo bastante, ¿vale? Pero como que le pillaron justo a mitad y no le iban a hacer la implantación de los embriones que están congelados, entonces le han tenido que dar otra medicación para pararle esa. Sí, bueno, es un poco lo que se está explicando, ¿vale? Cuando tú quieres estimular a una mujer, lo que le das es hormona folículo estimulante para que su ovario, en vez de ovular un único óvulo, se desarrollen todos los folículos y recuperar todos ellos, ¿vale? Ajá. En todos los casos, incluso en esta alarma, no se ha parado ese tratamiento. Se ha llevado a esa persona a quirófano, se han extraído los ovocitos, Sí. pero lo que se ha hecho es generar los embriones y congelarlos. Lo que no se está haciendo es transferirlos. Lo que se está haciendo es alargar el proceso. En vez de Claro, hacer una transferencia en fresco, que es sí. como se llama, se va a hacer una criotransferencia. Es decir, cuando todo esto haya pasado, pues hay un segundo proceso en el que hay que hacer una preparación endometrial, es decir, pues preparar el Ella útero para estaba albergar justo, el embrión. ella estaba justo Ah, en ese segundo proceso. Bueno, eso. es un proceso muy sencillo que no pasa absolutamente nada por pararlo. Ah, ¿Vale? No realmente como la estimulación ovárica, que son muchos pinchazos, es una medicación muy cara
y que, bueno, que tiene como objetivo final obtener unos ovocitos, para lo cual hay que ir a quirófano. La preparación endometrial es totalmente distinta. Solo requiere estrógeno y progesterona. La vía de administración puede ser varias, puede ser oral, puede ser transdérmica, o sea, que no pasaría absolutamente nada por pararla. Vale, ¿Vale? Así que imagino que en el momento que todo esto acabe, pues tendremos que volver a retomar pues todas esas preparaciones endometriales que hemos dejado a medias. a medias. Claro. Vale, entonces que la gente que quiera empezar ahora va a ser imposible. O sea, van a retrasar todo más, ha parado todo y todo esto. No, ahora mismo no se va a empezar. No, Claro. hasta que tú no sepas que puedes llevar a una persona a un quirófano con seguridad, no se van a empezar ningún tipo de ciclo. Y sobre todo que no sabemos qué efecto puede tener la neumonía por COVID tanto en la implantación, es decir, las fiebres altas, pues obviamente van en detrimento de una implantación de un embrión, e incluso en el desarrollo embrionario. O sea, y como no lo sabemos, pues lo más lógico es pararlo hasta que todo esto haya pasado. Vale, yo tengo una duda. A ver, ahora dicen que, claro, esto está bajando la curva ahora, pero que otra vez el invierno que viene, en octubre-noviembre, volverá a venir otra oleada de coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que en los 3 o 4 meses que haya de verano se va a volver a activar todo este proceso? ¿O como sabemos que va a volver a venir y que la vacuna todavía no va a estar, no se va a lanzar? Una pregunta complicada, Raquel. Yo no soy epidemiólogo, pero a ver, como cualquier infección, al final, para que una infección desaparezca, lo que necesitamos es que gran parte de la población esté inmunizada. Es decir, que un 70 o un 80 por ciento de la población esté inmunizada. ¿Eso cómo se consigue? Pues cuando todos nosotros nos hayamos puesto medio malitos, griposos y hayamos desarrollado inmunidad, o cuando haya en el mercado una vacuna que nos la proporcione de manera exógena. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, lo que va a pasar una vez que se vayamos extendiendo la curva y el gobierno vaya levantando la mano es que todos saldremos a la calle de alguna manera y pues es previsible que todas aquellas personas que no se hayan contagiado se vayan contagiando poco a poco. Pero lo que habremos evitado en esta primera fase es el colapso de la colapso de sanidad. la sanidad. O sea, Vale, genial. es lógico pensar que va a haber más brotes, pero vamos, que ya te digo que no es mi campo Claro, no, y pero puede la haber alguien por gente... aquí que me esté criticando. No, pero las mamis lo que decían era, vale, ahora se ha parado todo el proceso de inseminación y todo esto, la reproducción asistida, pero como la vacuna va a tardar X meses, no va a estar para el invierno siguiente y vamos a volver a tener coronavirus, etcétera, ¿se va a parar todo el proceso de reproducción asistida? O sea, ese era su No miedo. creo, no creo. A ver, el COVID-19 es un virus novedoso, es nuevo, pero es del espectro de los coronavirus, del SARS, que lo conocemos y sabemos qué efecto tiene y siempre han estado ahí. Ajá. Lo que pasa es que no han producido pandemias, que es lo que está produciendo este virus. Entonces, aunque el virus en sí no haya desaparecido, yo creo que Vale. si ha bajado lo suficiente la curva, se puede retomar otra vez la actividad normal. Vale, ese era el miedo, la pregunta que nos hacían de ¿cuándo No, vamos a volverá, volver? volverá. Vale, No, vale. volverá. Volveremos. Vale, pues voy a leer un poquillo las preguntas que nos hacen, ¿vale? A ver si con suerte son de reproducción asistida. No, de lo que sea, pero bueno. Vale, vale. Vamos a ver. Aquí están saludando. Vale. ¿Solo son dudas estéticas o también ginecología? Vale, es lo mismo. De todo. ¿Un mioma intramural puede imposibilitar un embarazo, ya sea por no poder embarazarse o por abortos? En principio, si es estrictamente intramural, no, ¿vale? Tenéis que pensar que el útero es como una vasija, que tiene una cavidad interna, unas paredes y luego el exterior. Intramural significa que está en la pared de la vasija, en medio, en lo que es el miometrio. No afecta a la cavidad, entonces no tendría por qué afectar para nada al embarazo. Y muchos miomas pequeñitos, incluso aunque invadan un poquito la cavidad, tampoco tendrían por qué afectar. Eso sí, en una consulta de reproducción asistida, si nosotros diagnosticamos un mioma submucoso, es decir, un mioma que invade parte de la cavidad, lo que vamos a hacer es resecarlo. Vamos a introducir una cámara y a través de la histeroscopia, que es lo que es introducir una cámara, vamos a resecar ese mioma pues, para dejar la cavidad lo más limpia posible. Pero respondiendo a la pregunta de la compañera, un mioma intramural estricto no afecta para nada a la fertilidad. Vale, estupendo. Vamos a ver. Bueno, no he pregunta, ¿y el sistema sanitario público nos echará más para atrás los procesos por la falta de recursos económicos que habrá en todo el país en general? No creo. Los criterios de inclusión de las mujeres para las técnicas de reproducción asistida
están muy bien fijados y muy claros. Dudo mucho que vayan a excluir a más gente por todo, por esta falta, bueno, por la crisis previsible. Yo creo que no, eso ya está establecido y así está bien. No creo que vayan a cambiar ese tipo de criterios. Bueno, yo esperaría que además todo esto que ha sucedido hiciera justo el efecto contrario, el de apostar más por la sanidad y no hacer ese tipo de recortes, pero bueno, ya veremos. Hola, si tienes papiloma y quieres quedarte embarazada, ¿qué problemas puedo tener en el feto y en el embarazo? Bueno, a ver, esta pregunta hay que darle muchas vueltas, ¿vale? Yo creo que mi compañera se refiere, o mi amiga se refiere a la infección por el virus del papiloma humano, ¿vale? El Sí. virus del papiloma humano a veces infecta las células cervicales y las va alterando. Esos cambios pueden ser de bajo grado o de alto grado. Lo que hay que tener es un buen diagnóstico, ¿vale? Una citología, que es lo que nos recoge la matrona, no es diagnóstica, es una prueba de cribado. Entonces, si posterior a esa prueba de cribado se ha hecho una colposcopia, es decir, teñir las paredes bien por dentro con la tinción y ver si hay una lesión e incluso pellizcarlo para analizarlo a microscopio y tenemos una lesión de bajo grado, yo recomendaría a esa paciente que no hiciera caso y que se quedase embarazada. Seguramente mis compañeros de patología cervical preferirían que estuviera curada antes de quedarse embarazada, porque sí que es verdad que por el efecto hormonal del embarazo muchas veces las displasias cervicales, las alteraciones de las células cervicales aumentan en grado. Pero también es verdad que muchas veces con el parto disminuyen en grado. Entonces, en el siglo XXI en el que estamos, que la mayoría de la gente se está quedando embarazada a edades ya más avanzadas, yo no esperaría a limpiar una lesión de papiloma para quedarme embarazada. Me quedaría embarazada y luego ya veríamos cómo hacemos el seguimiento. Ah, vale, o sea que no todas las que tienen papiloma les hacen la No, limpieza. no. Cuando hay un alto grado, bueno, hay varias opciones. Se puede hacer una observación, depende de las circunstancias de cada mujer, o se puede hacer una conización, que es cauterizar o cortar un cacho del cuello del útero. Sí. Sí que es verdad que cuando se hace una conización, existe relación con partos prematuros y roturas prematuras de membrana, que yo creo que es el miedo que tienen todas, ¿no? En plan, me van a hacer la conización y voy a tener partos prematuros, roturas de membranas. Pues sí, evidentemente puede pasar, pero para que eso haya una diferencia significativa, el cono tiene que tener un grosor de en torno a 1,5 cm, 2 cm. Ningún ginecólogo a día de hoy hacemos ese tipo de conos. No los hacemos láminas muy, muy finitas, ¿vale? Y únicamente de la zona afectada. Y eso no va a afectar a la tasa de parto prematuro ni de rotura de membranas, ¿vale? Ah, Serían aquellos conos que son realmente, pues, de un tamaño considerable, ¿vale? vale, No se hacen ya ese tipo de conos. vale, genial. Vamos a ver. Quería guardar células madre del cordón umbilical, pero he oído que al cortar el cordón nada más nace el bebé puede hacer que el bebé tenga déficit de hierro. ¿Es así? Así, cambiando de No, tema. bueno, hay una no estoy yo muy versado en este tema, pero sí que es verdad que el clampaje tardío del cordón umbilical, incluso ordeñar el cordón umbilical, se asocia a tasas de hemoglobina más altas en el recién nacido, nada más. Nada más, ¿no? ¿Vale? Vale. Perfecto. Es que de eso se dicen tantas cosas. ¿Cuáles son las probabilidades de embarazo con ovodonación y donante de semen a los 39? Pues mira, la tasa de embarazo cuando se utiliza un óvulo de una donante son las de la edad de la donante. Es decir, que si es menor de 30 años, que la mayoría de ellas lo son, tu tasa de éxito por gestación rondará en torno al 65-70%. ¿De acuerdo? Solo ya por el óvulo. Pero, bueno, hay que tener claro que en la reproducción hay dos factores. Está el ovocito y está el seminal. Asumo que si vas a coger un semen de donante, sea un semen de donante bueno y estudiado. Así que a priori, y respondiéndote de manera sencilla, 65-70% de ¿No, posibilidad de embarazo. no influye nada la edad que tengas tú? No, tu edad influye sobre todo en complicaciones gestacionales como son la diabetes gestacional, la preeclampsia, etcétera. Pero no va a condicionar la tasa de éxito de la técnica. Ajá. Ah, vale. La tasa de embarazo, sí, la determina la edad del ovocito. Es decir, que si yo tengo un ovocito de 30 años, mi tasa de embarazo cuando haga la transferencia de una fecundación in vitro será la que tiene esa chica de 30 años.
65-70%. Ah, qué maravilla. Sí. Muy bien. Vale. Tengo salpingectomía de la trompa izquierda por embarazo ectópico y me han abierto la trompa derecha por hidrosalpings, ¿pone? ¿Me aconsejas buscar de manera natural o pasar a FIT? Tengo un hijo ya de 3 años. Mira, si te han tenido que intervenir también la trompa derecha, es porque no, bueno, estaba alterada, no estaba bien, ¿vale? Y aunque no te la hayan quitado, porque muchas veces las pacientes pues son muy contrarias a que se quiten las trompas, el hecho de dejar la trompa y que por ese tubito pueda pasar líquido no significa que sea funcional. La trompa tiene una motilidad, ¿vale? Y tiene que ser capaz de arrastrar el embrión de la trompa a la cavidad uterina. Es muy difícil que tú con esa trompa que está pseudo bien, pseudo mal, te vayas a quedar embarazada por ti misma. No es imposible, ¿vale? Pero yo sí que, si ves que no te quedas embarazada en un plazo prudente, y prudente son 6 meses, consultaría a un especialista y me haría una fecundación in vitro sin duda. Perfecto. Me quiero quedar embarazada, pero tengo poco tiempo. Imagino que lo dirá por la edad. ¿Cuándo son mis días fértiles? ¿Cuándo son mis días fértiles? ¿Cuándo debo mantener relaciones sexuales? Bueno, esta pregunta es muy típica, es muy Sí. sencilla. Depende mucho de si tienes reglas regulares o reglas irregulares. Las mujeres normalmente, la mayoría de vosotras tenéis ciclos de en torno a 28-30 días y en estos casos más o menos de media la ovulación se da en torno al día 12, 13, 14, sobre todo el día 12, ¿de acuerdo? Entonces, si mantenemos relaciones sexuales día 10, 12, 14 y 16 del ciclo menstrual, has cubierto en un 90% el potencial reproductivo de ese mes, ¿vale? No hace falta mantener 3 relaciones el mismo día, no hace falta ponerse haciendo el pino, ni todos los días, ni martirizar al chico, ¿vale? Que encima los chicos con presión ya sabéis que no No funcionamos, ¿vale? funciona. Entonces, días 10, 12, 14 y 16, una vez y ya está. ¿De acuerdo? Ah, Y eso con me eso ya hemos cubierto el 90%. ¿Por qué no es el 100%? Bueno, pues porque hay ciclos de repente irregulares, ciclos anovulatorios, escapes ovulatorios, cosas imprevisibles. Ajá. Perfecto. 10, 12, 14 y 16. Estupendo. Mira, se ríen por aquí. Hola, tengo 32 años y estoy pensando en congelar óvulos. ¿Es buena edad? ¿En qué consiste exactamente? Bueno, es buenísima edad, ¿vale? La preservación de la fertilidad se recomienda hacer con menos de 35 años, pero claro, esto sería en el mundo ideal. La realidad es que luego las pacientes nos llegan a la consulta pues, a los 36 o a los 37 y yo siempre les digo lo mismo, nunca vas a ser más joven que esto, ¿vale? ¿En qué consiste realmente la preservación de la fertilidad? Lo que hacemos es estimular tu ovario, es decir, aquellos ovocitos que tú de manera natural hubieses tirado a la basura, los recuperamos ese mes, ¿vale? Para conseguir un número suficiente y necesario de ovocitos. Una vez que los tenemos, los congelamos y es como un seguro. Pues puede que te hagan falta o no. Es decir, que si tú luego con 39 años encuentras una pareja y te quedas embarazada de manera espontánea, pues maravilloso, no tienes por qué utilizarlos, ¿vale? Pero si tuvieras problemas, tienes ahí congelados tus ovocitos de cuando tenías 32 años. Eso también es una consulta, Raquel, una consulta muy frecuente porque Sí. cada vez hay más mujeres pues que a los 37, 38 años están en un momento laboral fuerte o justo han cambiado de trabajo y me dicen, es que mira, ahora mismo es que no me puedo quedar embarazada, pero yo quiero ser madre. Entonces, lo que hacen es congelar los óvulos y posteriormente con 42, 43 o 44 años descongelan aquellos ovocitos que habían congelado con anterioridad para generar los embriones. ¿Cuántos años dejan guardados los ovocitos congelados? Indefinido, indefinido, indefinido. Vale. Se han reportado embarazos con embriones que llevaban congelados incluso hasta 25 años. Así que Ah, imagínate, ¿vale? Así que de vale. momento indefinido. Muy bien. Maravillosa la ciencia. Gracias, muy bien explicado. Tiqui, tiqui, tiqui. Gen de neoplasia. Está por aquí Laura saludando. Gen de neoplasia endocrina múltiple 2A. FIV con selección genética o embarazo natural con prueba genética en primer trimestre. Repíteme la pregunta. Sí, sí, yo tampoco lo tenía muy bien. Imagi Gen de Creo que neo... es bueno, es una paciente que imagino que tenga una mutación en un gen. Entonces me pregunta si le recomiendo hacerse un diagnóstico genético preimplantacional o hacer un estudio en el primer trimestre. Efectivamente, lo que tiene que hacer es una fecundación in vitro y hacer el estudio del gen
de los embriones, que es totalmente distinto a lo que es el cribado del primer trimestre. ¿De Ajá. acuerdo? Te tengo que ser sincero y ahora mismo tendría que mirar exactamente en qué consiste la enfermedad, ¿vale? Pero cuando hay este tipo de mutaciones autosómicas dominantes o recesivas, lo que se hace es construir una sonda en la pareja, que es el estudio informativo, y posteriormente esa mutación se estudia en los embriones. Si los embriones la tienen, se desechan y si no lo tienen, se implantan. Pero Ajá. ya sabiendo que están libres de esa mutación. ¿Qué pasa si te esperas al primer trimestre? Uno, las pruebas que se hacen normalmente no buscan esa mutación, lo que se buscan es que tengan alteraciones cromosómicas, numéricas, trisomía del 21, del 18 o del 13. Y son invasivas, es decir, tienes riesgo de perder el embarazo. Ajá. Entonces, yo ante una mutación de ese tipo recomiendo siempre una fecundación in vitro y un diagnóstico genético preimplantacional de ese gen. Vale, entendido. Vale. Mm, Hola, tengo 32 años y estoy pensando, y se lo he preguntado la edad, ¿con cuánto tiempo deberíamos empezar a preparar nuestro cuerpo antes de quedarnos embarazadas? Me encanta esta pregunta. ¿Con cuánto tiempo? Yo creo que Raquel os puede preguntar, os puede responder mucho mejor que yo a todo esto. Yo os puedo responder a nivel médico. A nivel médico lo que se recomienda es tener unos niveles de tiroides adecuados y una buena suplementación de ácido fólico al menos un mes antes de intentar quedaros embarazadas. Obviamente, pues también se recomienda estar en vuestro peso, no fumar, vida saludable, pero es lo que os puedo decir. No sé si Exacto. Raquel quiere añadir algo más a lo que he dicho. Nosotros decimos, pero sin evidencia científica ni cosas raras, que unos 6 meses antes, o sea, tú desde que quieres quedarte embarazada, estás 6 meses con esto que dices tú de hábitos saludables, descanso, alimentación, etcétera, antes de ponerte a buscar o quedarte embarazada. Pero claro, esto es tan idílico porque, vamos, es porque la mujer normalmente en el momento en el que dice quiero ser mamá, se pone inmediatamente a ello, ¿sabes? Normalmente no, tampoco No piensa espera. tanto, no espera, no esperamos, no esperamos. Así que bueno, nosotros decimos 6 meses, pero por ser un tiempo prudencial para cambiar hábitos, lo que dices tú, dejar de fumar, no beber alcohol, no sé cuánto, etcétera. Eso es lo que decimos. Es una pregunta que se responde con la lógica. Estar Sí. lo mejor posible de cara al embarazo. Ya está. Vale, pregunta por aquí Soraya. ¿Probabilidad de éxito del FIP Max de DGP? Bueno, a ver, vamos a ella. Empecemos por decir que es La proba- DGP. El DGP es el diagnóstico genético preimplantacional. Es decir, cuando tú tienes los embriones hechos, le pegas un pellizco y ves si cromosómicamente son normales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que el ovocito se va envejeciendo, a medida que la mujer va cumpliendo más años, el ovocito no es capaz de reordenar la información genética que tiene el espermatozoide. No es capaz de combinarlo a pares. Por eso el aumento de monosomías, de trisomías, etcétera. Con 40 años, por ejemplo, la tasa de éxito de la fecundación in vitro ronda en torno al 10%, es muy bajita, ¿vale? ¿Por qué? Porque cromosómicamente esos embriones no están bien y no implantan o incluso ni siquiera se desarrollan en la placa de cultivo. Entonces, cuando tú tienes un blastocisto, un embrión de día 5 y le has hecho un diagnóstico genético preimplantacional y sabes que es euploide, sabes que cromosómicamente es normal, las tasas de éxito son cercanas a los que tenía esa chica de 30 años, que son 65-70%. ¿Por qué no 100%? Pues porque hay muchos otros factores que no controlamos. La vitamina, bueno, que no controlamos o que hay que controlar. La vitamina D, el tiroide, la existencia de algún tipo de alteración uterina, etcétera. Inmunidad, coagulación. Vale. Elena pregunta, ¿un útero en T con 2 operaciones previas a FIP puede volver a esa forma irregular si tarda mucho en llegar el embarazo? No, no. Un útero en T, mira, para que os hagáis una idea, el útero normal, voy a hacer un dibujito en una hoja que tengo que imagencia por aquí, es como una vasija, ¿no? Sería como algo así. Ajá. El útero en T lo que tiene es un muro, un septo, ¿vale? Algo así. ¿Qué pasa? Que hay veces que en una primera intervención, pues no te atreves a llegar hasta el final porque tienes miedo de pasarte y atravesar la cavidad, y pasarte la cavidad uterina. Y hay veces que hay que hacer hasta 2 intervenciones. Pero si a ti se te ha quitado este septo, este tejido fibroso, no va a volver a crecer, ¿vale? Ah, Otra cosa es que se generen sinequias o adherencias posteriores a la cirugía, que es una complicación poco frecuente, pero que puede pasar. Pero si te han quitado
la T, si te han quitado esa parte de miometrio, no va a volver a aparecer. ¿Y por qué se complica quedarse embarazada al tener el útero en T? Pues hay menor tasa de implantación y mayor tasa de parto prematuro. Entonces, es de las pocas alteraciones uterinas que realmente se ha visto que está relacionada con los abortos de repetición y con la prematuridad. Por eso hay que quitarlo. Vale, vale, perfecto. Embarazo molar con 21 semanas de gestación. ¿Qué probabilidades hay de que vuelva a pasar? Bueno, cuando hablamos de embarazo molar hay que diferenciar los tipos de embarazo. El embarazo molar completo, en el que no hay embrión, y el embarazo molar parcial, en el que sí hay embrión. Cuando sí hay embrión, la probabilidad de recurrencia es muy bajita. ¿De Espera, acuerdo? explica primero lo que es un embarazo molar. Un embarazo molar es como lo que va a ser la placenta. Se desarrolla de manera patógena y tiene capacidad para invadir las paredes uterinas e incluso de malignizarse y producir un coriocarcinoma, que es esa placenta que es capaz de proliferar y viajar a otros lados. Normalmente es porque o bien un ovocito se ha inseminado por 3 espermatozoides o porque un ovocito se ha inseminado con un espermatozoide y se ha dividido en dos. Hay distintas teorías para explicar el embarazo molar, pero es eso, es simplemente una alteración de la placentación y una placentación exuberante que jamás llega a término, ¿de acuerdo? Hay dos tipos, la completa y la incompleta. La incompleta es aquella que tiene embrión, que imagino que es el caso de la compañera, porque me dice que estaba a las 21 semanas, y como te he dicho, o sea, que es por una inseminación aberrante entre espermatozoide y ovocito, no tienes mayor tasa de recurrencia que el resto de la población general, o no debieras tenerla, ¿vale? Lo que sí que hay que tener es unos controles adecuados. La Sociedad Española de Ginecología es bastante estricta en el seguimiento, porque te dice que tienes que tener 3 hormonas del embarazo negativas y posteriormente 6, una mensual, para volverte a dejar embarazada. Pero las guías americanas, por ejemplo, cuando es incompleta, con 3 negativas y posterior una al mes negativa, ya te dejan volverte a quedar embarazada. Ajá, vale. Vale. Estoy en la semana 30 de embarazo y tengo dolor en el suelo pélvico. Espera, ya se van otros temas. ¿Es propio del estado o puede ser porque no pueda salir a andar a diario? Mira, las molestias en el bajo vientre, y de esto Raquel yo creo que es súper experta, son muy frecuentes en el embarazo, ¿vale? Lo que hay que diferenciar son los dolores normales de los que me tienen que asustar. Entonces, pequeñas molestias en el bajo vientre, suprapúbicas, de distensión del pubis o ligamentosas, sobre todo que se calman con el reposo, que se modifican con los movimientos, a ese tipo de dolores no hay que darles mayor importancia, ¿vale? Sobre todo si además hay signos de bienestar fetal, movimientos fetales, etcétera. Otra cosa es que tengas un dolor que te dobla y que te impide hacer una vida diaria. Pues bueno, pues habrá que ver lo que es, ¿vale? Pero pequeñas molestias son muy, muy, muy frecuentes. Y la mayoría de ellas se calman con estiramientos, ejercicios o incluso un pequeño paracetamol si te hiciera falta. Eso es. Bueno, como este tipo de preguntas es la que siempre respondemos normalmente y hemos respondido con Laura y con Silvia, voy a intentar escoger solamente las que pueda responder yo, ¿vale? Mira, por aquí te dan las gracias porque dicen que por fin entiende lo que es un embarazo molar. ¿Tratamiento ante un fallo de implantación? Bueno, ese es el gran debate de la reproducción asistida. Lo primero es definir qué es un fallo de implantación, ¿no? Bueno, un fallo de implantación es cuando hemos introducido, transferido varios embriones que presumimos, bien porque le hemos hecho un DGP o bien por edad de la paciente, que son cromosómicamente normales y no se ha quedado embarazada. Entonces, cuando pasa esto, hay una batería de pruebas que tenemos que empezar a hacer. Es cuando tenemos que empezar a hacer muchas pruebas. Principal, hacer una histeroscopia, es decir, introducir dentro del útero una cámara y ver si hay algo que justifique este fallo de implantación. Normalmente cuando hacemos una histeroscopia, pegamos un pellizco al endometrio. ¿Para qué? Bien, porque hemos visto que hay una inflamación o para ver si hay una inflamación debajo. Es decir, hay marcadores de inflamación, que es el CD138, que nos habla de la presencia de células plasmáticas. Las células plasmáticas son las que producen anticuerpos y no tienen por qué estar en el endometrio.
e incluso se puede coger un cultivo. Eso por un lado. Y luego habría que meternos en el mundo de las trombofilias, ver si tienes algún tipo de alteración de la coagulación, y en el mundo de la inmunología. Hay mucha alteración de la inmunología de las células natural killer uterinas. Y una vez tengamos todo, pues ver lo que encontramos. Muchas veces no encontramos nada y se hacen tratamientos profilácticos o empíricos, mejor dicho, con heparina, corticoides, adiro, ¿vale? Pero lo primero que hay que hacer es un buen estudio y ese buen estudio sería eso, estudiar el endometrio, por un lado, histeroscopia, biopsia, ver si hay inflamación o infección y si la hay, tratarla, ver la inmunología cómo está, si está alterada, obviamente tratarla, bien con corticoides o inmunoglobulina, y por otro lado, ver el tema de la coagulación, a ver si hay algún tipo de mutación que justifique que no te estés quedando embarazada. Madre mía, hacéis magia, ¿eh? Mira, esta pregunta me gusta, Mary Flower. ¿En parejas de dos mujeres implantáis más de un embrión con óvulos de madres diferentes o no es recomendable? La recomendación de la SEF, de la Sociedad Española de Fertilidad, es siempre la misma, independientemente de que sean dos mujeres, hombre-mujer, dos hombres. Siempre se aconseja el Single Embryo Transfer, el SET, que es transferir un único embrión, ¿vale? Atrás han quedado esas épocas en las que transferíamos 2 y 3 embriones. Sí que es verdad que hay ocasiones en las que, bueno, pues en día 5 de vida del embrión, que es el estadio de blastocisto, hay un blasto, hay un embrión feucho que no te gusta, que los embriólogos te dicen, mira, es que este blasto no va a sobrevivir a la congelación y a la descongelación, entonces se transfiere, pues porque, bueno, nunca 100% no hay nada en este mundo. Pero la recomendación siempre es hacer transferencia de un único embrión. Ya no solo por la técnica en sí, sino también por las complicaciones que tienen los embarazos gemelares. Pero aunque sea la recomendación uno, sí que preguntáis si quieren dos por edad o por algún caso en especial. Nosotros no lo preguntamos. Eso siempre es el paciente el que te lo sugiere. Ah, Que te dice, oye, mira, es que yo quiero dos. Entonces, la recomendación siempre va a ser de uno, pero como no hay una contraindicación real para negarte a transferir dos embriones, si tú explicas a la paciente los riesgos de un embarazo gemelar, que los hay, y la paciente los asume, no hay más que decir, ya. ¿vale? Lo que pasa es que hay que informar bien a la paciente que un embarazo gemelar no es lo mismo que un embarazo monocorial. Sí. Vale, estupendo. Dice por aquí también Elena, cuando se empiezan a hacer los estudios, no sé si es pregunta o es afirmación, ¿cuándo se empiezan a hacer los estudios? ¿Cuántos fallos me imagino que dice que con cuántos fallos de implantación previos se empiezan a hacer los estudios? Pues mira, la mayoría de los grupos de expertos te dicen que a partir de 3 embriones eucloides transferidos fallados. La realidad es que empezamos mucho antes. A todos nosotros nos pone muy nerviosos cuando tú transfieres un embrión que tú sabes que es cromosómicamente normal y la paciente no se queda embarazada. Normalmente no solemos esperar más allá de 2 embriones. Si bien las recomendaciones de expertos te dicen que hasta 3 o incluso 4 embriones sanos transferidos sin embarazo, no empieces el estudio. Además, todo eso tiene muchos matices. No es lo mismo una paciente de 34 o 35 años con un fallo de implantación en el que tú tienes unas altas posibilidades de volver a repetir el ciclo y volver a conseguir 4 embriones sanos, o una mujer de 42 años, que quizá tienes un embrión sano o 2 embriones sanos. Si yo a esa mujer de 41 o 42 años le he transferido un embrión y no se ha quedado embarazada, yo no puedo esperar a tener fallos de implantación para empezar a hacerle pruebas, ¿vale? O sea, yo en ese momento es cuando voy a empezar a hacer toda esta batería de pruebas que, aunque no justificadas, sobre el papel sí están en la clínica. Ajá, maravilloso. Mira, preguntan, ¿hasta qué edad se puede someter una mujer a una técnica de reproducción asistida? No existe límite. En España no existe límite. Lo que pasa es que sí que hay un consenso entre todos nosotros en el que no se suelen hacer ciclos más allá de los 50 años. Se asume que la edad media de la menopausia son los 50 años y que el fin de la época reproductiva de la mujer son los 50 años. Entonces, más allá, yo creo que hay muy poquitos ginecólogos que estemos dispuestos a realizar una técnica de reproducción asistida. Pero legalmente se puede. Sí, vale, perfecto. Diferencias entre el FIP con selección genética por gen dominante y FIP con DGP por alteración cromosómica. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. O sea, sigue siendo un DGP, porque DGP solo significa diagnóstico genético preimplantacional,
pero lo que tú estás buscando son cosas distintas. Cuando tú haces un DGP cromosómico, lo que tú estás mirando es que el embrión tenga 23 pares de cromosomas, es decir, 221, 213, 218, 216, 2X o un XY. Es lo único que estás buscando. Cuando tú haces un diagnóstico genético preimplantacional genético, lo que estás buscando es un gen. Es un gen determinado que para buscar ese gen lo que tienes que hacer es estudiar previamente en los padres ese gen mutado para hacer una copia y ver si esa copia está en los embriones, que son cosas distintas. No estás mirando el número de cromosomas, estás mirando únicamente la mutación, la existencia o la no existencia de la mutación de ese gen. Vale, perfecto. Entendido. Hasta que... ¿Es cierto que la enfermedad celíaca se relaciona con mayor probabilidad de aborto y embarazo de riesgo? Sí, sí. No sé de qué manera está relacionada, pero sí que es verdad que cuando hay fallos de implantación, por ejemplo, o abortos de repetición, una de las cosas que a veces miramos es el anticuerpo de la celiaquía, la IgA. Y se ha visto que muchas veces corrigiéndolo se aumentan las tasas de éxito. Así que respondiendo a la compañera celíaca, sí. Vale, perfecto. Pero se corrigen con dieta, Sí. ¿vale? La celiaquía. Es solucionable la celiaquía. Eso Vale. es. Si ya he tenido un ectópico, ¿tengo más probabilidades de tener un ectópico con la FIP? ¿Es necesario tener la trompa quitada con hidrosalpins para realizar FIP? Siempre que se tiene un ectópico hay, por un lado, mayor probabilidad de tener otro ectópico en esa trompa, incluso en la contraria, porque ha habido un factor que ha hecho que esas trompas no funcionen. Pero tú por lo que me estás preguntando es por un hidrosalpins. Un hidrosalpin es una trompa rellena de líquido. Está extruida, o sea, la trompa que es un tubo está extruida y se rellena de líquido. Ese líquido es un caldo de cultivo para bacterias y para citoquinas y para productos de la inflamación. Y el problema es que muchas veces ese líquido se vacía en la cavidad uterina y como haya justo ahí un embrión, lo va a aniquilar. Entonces, siempre que veamos un hidrosalpins o lo hayamos visto, vamos a quitar las trompas antes de hacer la fecundación in vitro. ¿Por qué digo esto de o lo hayamos visto? Porque muchas veces que hay hidrosalpins que van y vienen, que tú lo ves o lo ve tu compañero, de repente lo vas a ver tú y ya no está. Ese hidrosalpins, pues por presión, se ha vaciado. Pero incluso en esos casos hay que quitar las trompas. ¿Por qué hay tanto miedo a quitar las trompas? ¿Qué efectos tiene? Pues efectos ninguno. El único efecto es beneficioso, que es que disminuye la tasa de cáncer de ovario. De hecho, a día de hoy no estamos haciendo ligaduras tubáricas cuando hacemos la cesárea. Lo que estamos haciendo es quitar las trompas porque se ha demostrado que disminuye la incidencia de cáncer de ovario. Nada más. Pues hay como una especie de pánico, miedo a quitarlas, no, lo último que quiero es que me quiten las trompas. O sea que yo creo que falta quizás esa información. Yo no he leído nada al respecto, ¿vale? Pero a nivel técnico es un procedimiento muy sencillo, sobre todo a aquellas mujeres que se van a someter a una cesárea y no quieren tener más hijos, yo se lo recomiendo. Porque una vez que el útero, o sea, que el abdomen está abierto, que las trompas están ahí, la trompa es como un boli, ¿vale? Tú puedes hacer dos cosas, o bien ligarla o cortarla, o eliminarla. Hay muchas veces que la misma cesárea en el acto quirúrgico no es posible, pues porque hay mucha inflamación, porque hay muchas varices alrededor y, bueno, pues no quieres someter a la paciente a ese riesgo. Pero cortándolas, vamos, tardas 2 minutos en hacerlo y te olvidas de la anticoncepción para toda tu vida. Vale, Eso sí, yo no me sometería a una ligadura tubárica si no fuera porque me estoy haciendo una cesárea, ¿de acuerdo? Es decir, yo no me haría una laparoscopia para ligarme las trompas porque estás asumiendo unos riesgos que son necesarios y hay muchos otros métodos anticonceptivos que son igual de buenos. bueno, vale, sí. Siempre dicen que la mujer... una pregunta. ¿Y qué es más latoso? ¿Que se lo haga la mujer o que se lo haga el hombre? Pregunto. Hombre, más latoso es que se lo haga el hombre, sobre todo si la mujer ya está en la mesa de quirófano. Sí, pero ¿Por si no qué? Porque si estuviera, la si no mujer, estuviera. hombre, si no estuviera, que se haga el hombre, porque para hacer una laparoscopia tú tienes que intubar a la paciente, tienes que dormirla y tienes que acceder a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal no solo hay útero, trompa y ovarios, están todas las tripas, intestinos, vejiga.
estructuras que puedes lesionar. ¿Las solemos lesionar? Obviamente no, Mm. pero las puedes lesionar. Cuando se lo hace un hombre, va a la consulta, es un ambulatorio, le pone un poquito de anestésico local, coge el conducto deferente, lo corta y se acabó. Y luego está una semana con molestias ahí abajo, pero poco más. Vale, vale. Siempre dicen que la mujer es la culpable de no quedarse embarazada. Bueno, yo creo que esto ya es un poco muy antiguo. ¿El semen de la pareja no influye? ¿Se puede tratar? No, sí, ya sabemos todos que es 50-50, ¿vale? Sí que es verdad que lo que más marca el pronóstico de la técnica de reproducción asistida es la edad de la mujer, es el ovocito. ¿Por qué? Porque el ovocito contiene la maquinaria encargada de reordenar tanto la información genética de la mujer como del hombre. Pero el esperma también va envejeciendo. No, o sea, ya esos seminogramas antiguos que mirábamos antes de movilidad, supervivencia, concentración, están muy bien, pero se quedan cortos, ¿vale? Ahora ya siempre vamos mucho más allá y normalmente lo que hacemos o lo que deberíamos hacer, aparte del seminograma normal, es hacer un estudio del ADN espermático, porque podemos diagnosticar roturas de cadena sencilla o roturas de cadena doble y en función de lo que encontremos, tratarlas. Puede que con el tratamiento sea suficiente o puede que sea insuficiente, pero que tengamos la maquinaria necesaria para seleccionar ese semen. Así que 50-50 y el semen hay que estudiarlo bien. Y cuando dicen que los espermatozoides son lentos, ¿a qué se refieren? Bueno, eso es la tasa de movilidad, ¿vale? O sea, hay dos tipos de movilidad, la de movilidad tipo A, que es que van rectas, o la movilidad tipo B, que es zigzagueante. Entre ambas, la movilidad tiene que ser mayor al 32%, ¿vale? Entonces, tasas, o sea, velocidades menores del 32%, movilidad menor del 32%, se dice que es una astenozospermia, que es esperma lento. Y se ha demostrado pues, que hay menor tasa de fecundación. Vale, Es vale. simplemente eso. Pero Pero bueno, eso ya, entiendo eso también no es, que... Perdón, cuenta tú. no, bueno, que eso puede justificar que una mujer no se quede embarazada en su casa, pues que tenga espermatozoides lentos y además amorfos, por ejemplo, eso lo justifica. Pero una vez que estamos ya Y en el dos. laboratorio de fecundación in vitro, eso es un dato que a nosotros nos da un poco igual, nos da mucha más información de lo que se estaba comentando del ADN espermático. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. No tendría que ser el problema. Hay una alteración del sistema inmune. Bueno, tú mientras que yo leo, si quieres contar otras cosas. Ah, no, hasta que da ya lo hemos dicho. Sigue, sigue. No, no, yo lo que me preguntes, Vamos a ver si ya tengo. me dejo guiar por vosotras. Vamos a ver. En parejas de dos mujeres también lo he leído. Molar, útero en T, TDT. Llevo años, todo está bien, 7 FIP negativas, la octava funciona y acaba en aborto. Ahora me hablan de una hematóloga, me habla, y fallo de implantación, uy, que mal escriben, importancia hematológica con clínicas FIP. ¿Lo entiendes tú, John? Más o menos, ya voy a repetir un poco lo que había dicho previamente. Cuando hay un fallo de implantación a una mujer que se le ha hecho 7 transferencias, imagino que ya se le haya hecho un diagnóstico genético de sus embriones para saber que son normales, pues hay que hacer la batería de pruebas que os he dicho previamente, la histeroscopia, con la biopsia endometrial y el cultivo del endometrio, el estudio de las trombofilias, que es de lo que ella pregunta, y de la inmunología. Si existe algún tipo de alteración o en el estudio de trombofilia, pues se va a tratar. ¿Cómo se va a tratar? Pues con heparina y adiro. Adiro es aspirina, ¿vale? O sea que sí que es Vale. importante. Vale, dicen, lo tuve de manera natural sin problemas, pero debido a la cesárea me provocaron hasta creo que es la de antes, y hidrosalpins, el de las trompas. Mi duda es que la trompa derecha esté en condiciones después de dejarla abierta en la cirugía. Esto respecto a la chica de antes que te dijo que tenía una trompa con... Mi duda es si la trompa derecha está en condiciones después de dejarla abierta en la cirugía. No sé muy bien por qué. No, yo creo que no ha entendido bien ella lo que se le hizo, porque no creo que en la cesárea, en el momento de la cesárea, nadie interviniera una trompa. Es una cosa muy, muy rara. Otra cosa es que se le haya intervenido esa trompa por otro motivo. Vale, vamos a ver abajo. Después de dar a luz exitosamente, gracias a una inseminación, ¿qué probabilidad hay de quedarse nuevamente embarazada?
Pues depende de tu edad, depende del semen de la pareja y depende de otros muchos factores. Pero normalmente si te ha costado quedarte embarazada desde el principio, yo creo que la probabilidad de que te vuelvas a quedar embarazada es similar. Imagino que en tu caso, si se te ha hecho una inseminación artificial, es porque sos una mujer con factores de buen pronóstico y que lo único que tenga son ciclos anovuladores. Por ejemplo, las mujeres con ovarios poliquísticos lo que les pasa es que no ovulan. Entonces, lo único que tienes que ayudarles es a ovular. Y en el momento que ovulan se quedan embarazadas sin problemas. Si ese es tu problema, pues te tendrán que volver a ayudar para volverte a quedar embarazada. De todas maneras, veo que naciste en 1982, así que tienes 38 años. A partir de los 35 años no está muy recomendado hacer inseminaciones artificiales y lo que se recomienda es una fecundación in vitro. Vale. Vale, y esto que dicen de tras un embarazo y dar a luz, ¿es más fácil quedarse embarazada? Sí. No, no, lo único que sabemos es que una mujer que bueno, se ha quedado embarazada y ha dado a luz, que su útero es receptivo y que es capaz de albergar un embarazo, nada más. Ah, o O sea sea, que es un factor de buen pronóstico, es un este, factor de buen pronóstico, pero no porque se haya quedado embarazada va a cambiar algo en su sistema y va a ser más fácil. o sea que este feo refrán de mujer legrada, mujer embarazada, ¿no es cierto? No, no, hombre, sí que es verdad que ha habido una época durante muchos años que justo este año se ha dicho lo contrario, que se dice que pequeñas lesiones en el endometrio pueden favorecer la implantación del embrión. De hecho, hay veces que cuando hay fallos de implantación, hace algunos años se hacía una cosa que se llama scratching, que es rascar un poco el endometrio para que el Sí. embrión, bueno, implante mejor. Ya te digo que este año han salido varios artículos que dicen lo contrario. Vale, vale, vale. ¿Técnica mini-FIP es mejor que la FIP tradicional? ¿Qué es la, Técnica mini... ¿qué es la técnica Vale, mini-FIP? vale. La fecundación in vitro es coger hormona folículo estimulante e inyectársela a la mujer para que en vez de tener unos valores fisiológicos los tengan mucho mayores y así no solo reclutar un ovocito, sino reclutar el mayor número de ovocitos posibles. ¿Qué es la minifib? Pues en vez de tratar a la mujer a dosis plenas para conseguir el mayor número de ovocitos posible, le tratas con mucha menor dosis de hormona para conseguir menos ovocitos. Yo no le veo mucho sentido, Pues te iba a decir. salvo, sobre todo porque la tasa de éxito depende muchas veces del número de ovocitos que tú consigas. La fecundación in vitro hay que entenderla como una pirámide inversa. ¿Esto qué significa? Que si yo consigo 10 ovocitos, no me van a fecundar los 10. No 10 ovocitos se van a juntar con el espermatozoide. Seguramente fecunden 8 o 9. Y luego el embrión hay que seguirlo en el desarrollo y normalmente se van deteniendo porque no están todos bien. Y normalmente los que no están bien se detienen. Y quizá partimos de 10 ovocitos y llegamos a 1 o 2 blastos, que es la expresión máxima del embrión. Sí que es verdad que en mujeres con muy bajita reserva ovárica, es decir, que tú la estimulas y te va a dar poco, te da igual que le estimules con 300 unidades que le estimules igual con 150 porque te va a dar lo mismo. En ese sentido, pues sí tiene sentido una minifib. O una mujer bueno, pues con muy buen pronóstico, por ejemplo, pues porque tengas 30 años y tenga un ovario poliquístico y diga, a ver, es que yo no quiero acumular 10 embriones, que además la mayoría de ellos van a estar bien. Pues en ese tipo de mujeres que tampoco quieren acumular un gran número de embriones, también podría estar indicado. Vale, ok. Eh, Bueno, esto es un poco pues eso, que congeles óvulos, ¿no? Dicen, tengo 33 años y mi pareja 35. Aún no me puedo quedar embarazada, imagino que por trabajo deberíamos tomar alguna alternativa para asegurarnos poder tener niños en un futuro. Pues depende de cuándo quieres quedarte embarazada. Si tu planteamiento es de aquí a 2 años, bueno, no tienes por qué hacer nada, porque a los 35 años todavía es una edad razonable para quedarte embarazada con relativa facilidad. Y si no te quedas embarazada, ayudarte. Pero si vas a posponerlo más allá de los 35, 36, 37, 38 años, yo sí que recomiendo que preserves tu fertilidad. Esto lo puedes hacer de dos maneras. Tú sola, es decir, preservar tus ovocitos, o incluso con tu pareja, es decir, preservar embriones, que es mucho más fiable, porque tú al final, cuando preservas ovocitos, es un poco, preservas un elemento, pero no sabes cómo va a reaccionar con el otro. Entonces, cuando preservas embriones, pues bueno, es de otra manera. Pero claro, ya tienes que contar con tu pareja y
son de los dos. Eso es. Vale, última pregunta. Y John, yo creo que como nos están mandando un montón de preguntas, te voy a repescar dentro de 2 semanas porque creo que este tema... Cuando tú quieras. Vale, venga, pues la última pregunta antes de que se corte. Dicen por aquí, ¿cómo escogéis la medicación para iniciar una FIV? ¿Hay posibilidad de que la medicación que te den no funcione? Hay mujeres que no respondéis, sí que es verdad. Y hay mujeres que respondéis mejor a un tipo de hormona que otra. Pero repito, la única herramienta que tenemos los ginecólogos para estimularos es una hormona que se llama FSH, hormona folículo estimulante. Y luego puede ser de 3 tipos, puede ser recombinante, puede ser un biosimilar o puede ser de origen urinario. Y hay mujeres que responden mejor a un tipo de hormona y hay mujeres que responden mejor a otro tipo de hormona. Y luego hay una pelea comercial tremenda de distintas farmacéuticas para decirme que su molécula es la misma, es mejor. Pero en realidad es la misma, es hormona folículo estimulante. Así Vale. que sí que es verdad que si yo estimulo a una mujer con una hormona y me responde poco, y es de origen urinario, por ejemplo, pues la cambiaré y la pondré de origen recombinante. Pero normalmente no hay grandes diferencias. Pero bueno, luego eso también va un poco en el gusto de cada ginecólogo. Cada uno de nosotros tenemos confianza en la medicación y nos manejamos mejor con unas que con otras. Y incluso el precio, porque hay otras que nos gustan mucho, pero sobrecargan mucho también el coste a la paciente con muy poquito beneficio. Ujú. Vale, estupendo. Pues lo vamos a dejar aquí porque se va a cortar. Y lo dicho, John, millones de gracias. Yo creo que aquí te vamos a A ti por repescar. invitarme. Te vamos a repescar, así que en 2 semanas así te volveré a escribir para el siguiente porque veo que es un tema que evidentemente interesa y mucho y hay un montón de dudas. Así que lo dicho, millón de gracias A y, vosotras. y estaremos en contacto otra vez. Un Hasta saludo enorme luego. para todos. Un beso. Chao, chao. Chao.